Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? ¿Cuánto estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Qué bueno. Sigamos aprendiendo, sigámonos gozando, aprendiéndonos las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Y sigamos predicando también a otros, porque otros necesitan conocer estas maravillosas verdades. Hoy día vamos a comenzar la segunda epístola que escribió el apóstol San Pedro. Y de seguro va a ser un tiempo de mucho aprendizaje. Y nosotros seguimos orando al Señor que los bendiga, porque ustedes regalan unos minutos para llenarse del conocimiento de la palabra de Dios. El tema 1 de las verdades de la palabra de Dios hoy, introducción a la segunda epístola de San Pedro. Y utilizamos de texto segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire, qué maravilloso versículo. Esta segunda carta, aquí consideraremos al apóstol Pedro como el autor de ella, tal como podemos ver en la presentación del escritor, ¿sí? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Él mismo se da a conocer. Ahora, pasó mucho tiempo antes de que la segunda epístola de Pedro fuera aceptada por la Iglesia como parte del canon de las Sagradas Escrituras. Fue aceptada por el concilio reunido en Laodicea en el año 372 y después nuevamente en Cartago en el año 397. Y esta fue la primera vez que la Iglesia había adoptado una posición así. Jerónimo la aceptó para la versión Vulgata de la Biblia, pero esta epístola no fue incluida en la versión pesita siríaca. Sin embargo, esta última versión no es una versión aceptable desde ningún punto de vista, por incluir u omitir detalles que seguramente no podríamos aceptar. Así que no tiene ningún sentido que segunda de Pedro no fuera incluida en esta versión. Eusebio, uno de los primeros padres de la Iglesia, incluyó a segunda de Pedro entre los libros discutidos. Origen la aceptó. Clemente de Alejandría la aceptó y escribió un comentario sobre ella. Esta segunda epístola de Pedro fue citada en Apocalipsis de Pedro, libro que, por supuesto, no fue aceptado como canónico. La epístola de Judas aparentemente extrajo material de la segunda epístola del apóstol Pedro, y este hecho demostró que Judas estaba familiarizado con ella. Hay citas y alusiones de segunda de Pedro por parte de los primeros escritores de la Iglesia, entre ellos Arístides, Justino Mártir, Ireneo, Ignacio y Clemente de Roma. Debemos señalar que Martín Lutero la aceptó como genuina. Calvino, por su parte, tenía sus dudas, pero no la rechazó. Erasmos, en cambio, sí la rechazó. Ahora, esto nos informa sobre los antecedentes históricos de esta epístola, pero la razón por la cual este libro ha sido rechazado por parte de algunos no ha podido ser confirmada. No ha podido. Hay una gran cantidad de evidencia interna, especialmente ciertas secciones autobiográficas. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14, ponga atención a lo que dice. Pues tengo por justo
en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, escuché lo que dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Qué les parece? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. A pocas palabras, buen entendedor, ¿no es cierto? ¿Qué son absolutamente concluyentes estos versículos? De hecho, que Simón Pedro escribió esta epístola. La segunda epístola de Pedro fue escrita aproximadamente en el año 66, poco después de su primera epístola. Segunda de Pedro fue una especie de canción del cisne o despedida del apóstol Pedro, así como en segunda de Timoteo fue la canción de cisne del apóstol Pablo. Hay similitudes notables entre estos dos libros. Ambos exponen una señal de advertencia en el sendero de peregrinación que la iglesia está recorriendo, para que ésta identifique la tremenda apostasía que apareció en aquellos tiempos y también ha surgido en nuestra época. Lo que entonces parecía ser una nube pequeña, hoy vuelve el cielo y produce una tempestad de proporciones huracanadas. Pedro advirtió contra la herejía entre los maestros y el apóstol Pablo advirtió sobre la herejía entre los laicos, es decir, aquellos que actúan independientemente de la organización eclesiástica. Tanto Pedro como Pablo hablaron con un tono de alegría de sus próximas muertes. Mire, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 13 y 14, lo que dice. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 8, este es Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué les parece? Pablo dijo saber que el tiempo de su partida había llegado. Él había finalizado su carrera. Había estado corriendo en la pista de la vida y en aquel momento la estaba dejando. Había luchado en una buena batalla y había conservado la fe. Le esperaba una corona de justicia y usted encontrará la misma nota triunfal aquí en 2 de Pedro, a medida que el apóstol se enfrenta con la posibilidad de la muerte. Ambos apóstoles afianzaron a la iglesia sobre las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, como única defensa ante la llegada inminente de la apostasía. Eso sí es una gran verdad. No resulta sorprendente que el enemigo haya atacado a 2 de Pedro, porque esta carta constituye uno de los mejores escudos que nos han sido dejados para proveernos de los dardos que el maligno nos está lanzando en la actualidad. Así es.
Las similitudes entre segunda de Pedro y segunda de Timoteo, última epístola de Pablo, también explican el marcado contraste entre la primera y la segunda epístola de Pedro. Sí. El tema de la segunda epístola cambió con respecto al de la primera y, en consecuencia, la diferencia fue tan grande como la que existió entre las cartas de Pablo a los romanos y a la dirigida a Timoteo. Segunda de Pedro, vemos a la apostasía acercándose. ¿Cómo hemos de prepararnos para enfrentar esta apostasía? Solo hay una manera, según el apóstol Pedro, y es a través del conocimiento. Se trata no solo de tener fe en Cristo, no solo de creer en Él, sino también de conocerle. Y para eso hay que leer la palabra de Dios. Esto está de acuerdo con lo que dijo el evangelista Juan en su capítulo 17 del versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que conocerle a Él, a Jesucristo, y no solo saber o conocer algo acerca de Él. No, hay una gran diferencia entre ambas formas de conocer. El gran tema de esta epístola fue no solo la apostasía, sino también lo que será nuestra defensa, es decir, el conocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está ese conocimiento? ¿Y cómo viene a nosotros ese conocimiento? El apóstol dijo que la única forma de recibirlo era por medio de la palabra de Dios, de la cual hablaremos, y que era la palabra profética más segura. Sí, más segura. Mire, escuche lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, por eso usted siempre me encuentra diciendo, lea la palabra, medite en la palabra, busque obedecer la palabra, aparte un tiempo para leer la palabra. Es la única defensa, es la espada del Espíritu. Es que la vida cristiana es más que simplemente un nacimiento. No solo hacer una oración de fe y ya. Es un crecimiento y es un desarrollo. La clave de toda esta epístola se encuentra en el último versículo, en el capítulo 3, versículo 18, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. ¿Y cómo obtenemos eso? Leyendo, meditando la palabra de Dios. Y termina diciendo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El tema de esta segunda epístola fue explicado en base a las palabras que Pedro usó aquí, comparadas con las de su primera epístola. Utilizó ciertas palabras en ambas epístolas. Una de ellas es precioso, usada 2 veces en el primer capítulo. Sí. Pedro, un pescador fornido, habló de cosas que eran preciosas, palabra más bien utilizada por artistas o personas sensibles. La palabra fe fue usada nuevamente en esta epístola y se encuentra 2 veces en el primer capítulo. Pero la palabra característica de esta carta es conocimiento. Aparece 16 veces
incluyendo las palabras afines. El ejemplo máximo de esta epístola fue expresado en el mandamiento incluido en el versículo final de esta carta. Y así, el apóstol Pedro se despidió diciendo: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora, hasta la eternidad. Dijo amén. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no? Este fue el verdadero gnosticismo. La herejía del gnosticismo consistió en que aquellos que lo practicaban alegaban tener un conocimiento esotérico que los demás no tenían. Tenían una forma o ritual, un rito, una orden o clave secreta que debía aprenderse dentro de ese grupo. Para descubrir un conocimiento que no podía aprenderse de ninguna otra manera, pero el apóstol Pedro dijo que el verdadero conocimiento era conocer al Señor Jesucristo. Conocer al Señor Jesucristo. Es que ahí está el verdadero conocimiento, ¿no? Que está revelado en la palabra de Dios. No hay otro libro mejor que la palabra de Dios. No hay otro libro que podamos leer y llenarnos de conocimiento y aprender, es la palabra de Dios. Por eso, aunque el mundo lo niegue, la palabra de Dios es el libro más leído, la Biblia. Es el libro más vendido y el libro más traducido. Y eso no va a cambiar. Es más, el Señor Jesucristo dijo que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y eso es tremendo, eso es maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a leer. Por eso nosotros nos hemos dedicado a estudiar esta palabra y a hacer los videos y a enviárselas a ustedes para que se llenen del conocimiento del Señor. ¿Sí? Se llenen del conocimiento del Señor. Ahora usted que está escuchando esta palabra y esa palabra está haciéndole latir, palpitar más fuerte su corazón, y a lo mejor ha dicho en su mente: yo también quiero ser un hijo de Dios. Claro, qué maravilloso. Nosotros aquí le presentamos lo que le hemos llamado la oración de fe. Es una oración como guiarle a los pies de Cristo. Por supuesto que usted puede hacer con sus propias palabras. Claro que sí. Con sus propias palabras puede invitar al Señor a su corazón. Pero esta es una guía para ayudarle, porque lo mejor que usted puede hacer en su vida es entregar su corazón a Cristo. Repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Maravilloso. Su vida va a cambiar. Ahora, tiene que llenarse de conocimiento, como hemos hablado en esta introducción, como habla toda esta epístola del apóstol Pedro. Tiene que venir todos los días a leer, a meditar en la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, buscarla obedecer, buscarla aplicarla a nuestras vidas y después predicarla para que otros se enteren de estas verdades y se llenen del conocimiento de Cristo y vengan a Cristo. Mientras haga una lista de peticiones, converse con Dios a través de la oración, alabe su nombre, cántele alabanzas y le invitamos que venga a la iglesia. Acá juntos vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Allí encontramos el conocimiento tuyo. Allí encontramos la inmensidad de enseñanza que tienes para nuestras vidas, para que nos conduzcamos agradándote a ti y agradando a los demás en esta vida llena de peregrinos, Señor.
Padre, que esta palabra pueda llegar a otras personas. Que tu Espíritu mueva y haga que esta palabra, al ser escuchada, pueda germinar en cada persona. Y Padre, y eso produzca un cambio. Eso produzca fruto para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones maravillosas que cada día nos das a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la iglesia, gracias por la familia, gracias por los amigos, Señor. Que tú los bendigas a todos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta maravillosa palabra, pero sin dejar de obedecerla, ponerla en práctica. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.